Y quiero comenzar con una bienvenida general a nuestro webinario. Queremos asegurarnos que estamos reconociendo las personas indígenas de la tierra que fue forciblemente colonizada, así que voy a darles un reconocimiento. La Reserva Randolph, antes se llamaba Banning Ranch, y el gran corredor costero del río Santana son parte de la patria ancestral y el territorio tradicional de los pueblos Ajachamen y Tongva. Rendimos respeto al pasado, presente y futuro de estas naciones nativas y a su presencia continua en la patria y en toda la diáspora regional. Esto nos lleva al título de la presentación de hoy, que es los Ajachamen, los primeros habitantes del condado de Orange County, al trabajar para preservar y administrar el mundo natural en el corredor costero del río Santana. Es vital que aprendamos sobre todos los aspectos de su historia natural y sus preocupaciones actuales. Esto entonces debe incluir el aprendizaje sobre los pueblos nativos que vivieron allí, sus prácticas, lo que sucedió cuando llegó gente de afuera y las inquietudes que tienen los indígenas de hoy. Hay muchos recursos en línea de los que aprender, algunos de los cuales enlazaremos hoy en YouTube, y pueden ustedes hacer investigaciones más, y nosotros vamos a estar publicando algunos en YouTube. Hoy escucharemos de parte de doctora Patricia Martz. Ella es una antropóloga especializada en arqueología del sur de California y profesora emérita del Departamento de Antropología de la Universidad Estatal de California, Los Ángeles. Es fundadora y presidenta de la Alianza para la Preservación de Recursos Culturales de California, una organización sin fines de lucro de arqueólogos, ciudadanos, historiadores y nativos americanos. La misión es la protección y preservación de sitios arqueológicos, culturales e históricos. También se desempeñó como arqueóloga prehistórica para la Comisión Estatal de Recursos Históricos y es miembro adoptivo de la banda juaneño de indios misioneros Agachamen Nation 84A. En este momento a mí me gustaría darle el lugar a Pat. Gracias, Melanie. Antes de comenzar, me gustaría reconocer a mi coautora, Rebeca Robles, Ajachamen Cultural. Nosotros íbamos a dar esta plática juntas, pero Rebeca está en Hawái y me pidió si yo la daría sin ella. Y yo sugerí que al dar esta presentación, ustedes vean si pueden adivinar cuál es la voz de la descendiente Ajachamen y cuál es la voz de la antropóloga. Entonces, los Ajachamen fueron nombrados Juaniño después de la misión San Juan Capistrano, pero los Ajachamen es el nombre tribal que se llaman ellos. A ver, para el otro lado tengo que ir. Entonces me gustaría dar un panorama breve de los indígenas de California. Las islas Channel proporcionan pruebas de la ocupación prehistórica de California hace 13.000 años atrás. Los Ajachamen, la historia de creación dice que siempre han estado aquí. Quizás es correcto porque los investigadores del condado de San Diego dicen que han descubierto evidencia que los seres humanos estaban en California tan temprano como 130.000 años atrás. Las pruebas consisten de marcas cortadas en un hueso de mastodonte y posiblemente una roca, artefactos de rocas. California tenía la población previa al contacto norte de México. En el tiempo de la colonización, la población indígena de California se estimaba que era 310.000 habitantes.
a finales del siglo XIX había menos de 20.000 indígenas en California. Originalmente los Ahachamen contaban con más de 3.900 personas. En 1834 la población conocida de Ahachamen se había reducido a 861 personas. Esta pérdida drástica de población se atribuye a que las personas indígenas de California no tenían resistencia a las enfermedades infecciosas traídas por los españoles. Estas enfermedades como tuberculosis, viruela, influenza, están causadas por vivir en contacto cercano con pollos, ganado y con cerdos, y estos animales no estaban presentes en el Nuevo Mundo. A pesar de que las enfermedades infecciosas llegaron a proporciones de epidemia durante el sistema de misiones, se cree que estas enfermedades fueron introducidas tan temprano como los 1500 por los marineros que habían llegado en diferentes barcos en esa época, naufragados. Lingüísticamente, los indígenas de California eran muy complejos. Había 6 filos de lenguas y 21 familias de lenguas. Para darles perspectiva de esto, Europa solo tiene 3 filos de lenguas. Y tienen indoeuropeo, turco-mongólico y vasco, y cuando los españoles entraron a California, encontraron más de 120 idiomas habladas y 70% eran mutuamente no inteligibles, como que fueran inglés y chino. Cuando siguieron por la costa, encontraban un nuevo lenguaje cada 10 millas. El idioma de los Ahachamen es parte de la Tok'ba, familia de lenguajes, y es parte de ese grupo entonces. Aparte de las tribus del río California, la agricultura no era practicada. Muchos de los Ahachamen tenían comercio con estas tribus y con los agricultores preculturales de Arizona y conocían la agricultura. Pero su economía estaba basada en cazar y reunir y no concentrada en una especie como maíz, por ejemplo. Perdón, voy a poder captar esto. Una explicación para esto es que en California, casi toda la lluvia cae en el invierno y la agricultura de maíz requiere lluvias de verano o riego extensivo. La irrigación hubiera requerido mucho trabajo porque comparado con el Nilo o esos ríos fértiles donde fueron creadas la agricultura, los ríos aquí eran impredecibles y sus inundaciones cambiaban de curso con frecuencia. Por ejemplo, el río de Santa Ana en el pasado ha tenido su salida en Seal Beach y en Bolsa Chica en Huntington Beach. Ahora los episodios de inundaciones son controlados por canales de control de inundación de concreto. En California, la caza y la recolección eran más eficientes. Wiwish es rico en proteínas, un tipo de maíz, y en grasas, y era el 25% de la dieta. En lugar de agricultura, los indígenas de California
practicaban una ronda estacional de comercio, banquetes y entrega de regalos para compensar la escasez de un área a otra. Y para poder entonces tener esta compensación, y creaban un equilibrio saludable de esta manera. También practicaban la quema controlada para quemar las hierbas debajo de los árboles del bosque, y maximizaban la disponibilidad de temporada de los recursos. Esto alentaba el crecimiento de pastos, hierbas para los animales que cazaban y para las semillas que recolectaban. Los Sahachamen siempre han sido un pueblo costero. Eran marineros competentes, también pescaban diferentes mariscos y era parte importante, y también abulón era lo que cazaban del mar. Otros pescados eran también cazados entre el mar y también estaban haciéndolo de barcos pequeños. Los arqueólogos han documentado un pueblo marítimo en la boca del arroyo de San Mateo que proporcionaba recursos marinos para el pueblo principal de Manje. Originalmente los Agachamen vivían en la parte sur del condado de Orange, en la parte del sur de California, con su área principal que estaba por San Juan Capistrano y el Valle de San Mateo. Sus tierras se extendían al norte por la costa pacífica y sur hasta Las Pulgas, el arroyo por San Clemente y Oceanside. Ellos vivieron hacia el este, hacia las montañas de Santa Ana, y hasta las cimas por el arroyo Temescal y por Lake Elsinore. Los Ahachamen creían que estos límites sugerían de los antropólogos no son una reflexión precisa de los territorios que eran compartidos por sus vecinos aledaños luiseños al sur y gabrieliño en el norte. De todas las 21 misiones, los Ahachamen son la única tribu de California que tenían una descripción de sus creencias y costumbres escrito por un sacerdote en el tiempo cuando el pueblo todavía vivía en su manera tradicional. Los sacerdotes, Jerónimo Boscana, sirvió en la misión San Juan Capistrano de 1814 a 1826. Su libro, Chineshish, fue primero publicado en 1846. A pesar de los intentos de los padres de las misiones de impedir que practiquen los Ahachamen sus costumbres tradicionales, mucho fue transmitido de generación a generación por canciones, por historias que todavía se cantan y se cuentan hoy. Uno de las tradiciones más importantes es la fundación de Petit Etem en San Juan Capistrano, de acuerdo a Boscana. Poaisen era el jefe de un lugar que se llamaba Siat. Sus pueblos, su pueblo prosperó ahí, pero a medida que crecía la población, la tierra no podía proporcionar toda la semilla y todo el ganado necesario. Entonces su hija mayor, Coroni, y las familias que estaban dispuestas a unirse a él, salieron hacia el sur para encontrar un nuevo pueblo. Llegaron a la hermosa Valle de San Juan Capistrano y acamparon al lado de un arroyo. Las personas desarrollaron sus casas, establecieron el pueblo, satisfecho que este nuevo pueblo iba a prosperar.
él regresó a su tierra de Siat y dejó a su hija Coroni como jefa. El pueblo se llamaba Pitiutem, que se llama ombligo que sale para afuera, porque Coroni tenía un ombligo que salía para afuera. Y decía que también las aguas salían como su ombligo. Y después los líderes se llamaron Coroni. Las ceremonias incluían una reunión anual de tristeza por los que habían muerto el año pasado, también conmemoraciones en el aniversario de la muerte de un jefe o de un líder importante, y también iniciaciones de niños y de niñas. La iniciación de jóvenes a ser hombres tenía pruebas de fuerza, y también tenían que ingerir Jimsonweed, donde tenían que soñar sobre animales para encontrar su ayudante espiritual. El entrenamiento podía durar una semana, les enseñaban la historia, las tradiciones morales y espirituales del pueblo Hachamen y sus papeles como hombres. Las mujeres que crecían también era un tiempo de gozo y felicidad. Se las ponía en un pozo caliente con hierbas aromáticas y recibían instrucción de la conducta apropiada femenina de sus parientes grandes femeninos. Los Sahachamen ocuparon más de 20 pueblos con poblaciones que variaban de 50 a 125 personas. De estos, Ponje, situado por el arroyo de San Mateo, era el más grande, con más de 250 habitantes. Cada pueblo estaba ocupado por diferentes linajes y cada uno era autónomo políticamente, pero todos conectados a través de un idioma común, de planes, de también una red de matrimonios y también un sistema de intercambio ceremonial. Cada pueblo tenía su propio jefe y un consejo de líderes y también especialistas ceremoniales y chamanes que decidían en la manera de la comunidad, las costumbres, y también aconsejaban, asesoraban al jefe. Era un líder ceremonial el jefe, también un líder político y también un administrador económico. Era asistido por varios otros hombres con diferentes papeles, como mensajero que mantenía el orden durante las ceremonias, otro hombre que vivía en la parte comunitaria y otro que mantenía el calendario original observando la luna y el sol. Los cazadores, se esperaba que ellos compartan su caza con la comunidad antes de comerlos ellos mismos. Los jefes recolectaban lo extra de la comunidad para usar durante las fiestas y para ser redistribuido durante épocas de necesidad. Así que aquí pueden ver pinturas en las rocas, petroglifos. Se puede encontrar este tipo de expresión artística por todo el territorio. Tienen formas geométricas y a veces tienen figuras humanas o geomórficas. Los colores son principalmente rojo, pero a veces blanco, negro y amarillo eran usados. Los pictógrafos se hacían durante las ceremonias de iniciación de niños y niñas y por especialistas espirituales que querían adquirir el poder. Los petroglifos predominantes son couples. Estos son en una roca, la famosa roca campana, con estos dibujos se puede ver aquí. Se ve también un peñasco laberinto en medio del valle del arroyo de San Juan. Pintura corporal se usaba tanto con mujeres como hombres durante las ceremonias. También
tatuajes faciales y de la parte de arriba del cuerpo era de las mujeres. Usaban diferentes pájaros como águilas, lechuza, y lo usaban de forma decorativa en muchos rituales y ceremonias. La cestería fue una forma importante de expresión artística para las mujeres y demostraba el trabajo más fino y también los patrones y los colores y esos elementos. Los cestos se hacían y se usaban para una variedad de funciones como bandejas para servir comida, para almacenar objetos, también para seminar, también para guardar granos y también eran tan bordados que se podían guardar con agua y se podían usar para el almacenamiento. Las cestas se daban como regalos para reuniones y como sombreros de mujeres. Los más grandes eran los de granarios, que eran entretejidos de diferentes tipos de ramas y usados para almacenar acorns. Los deportes físicos como las carreras eran jugadas, el juego shinny, donde los equipos con clubes tiraban la pelota con diferentes juegos. Los juegos de azar eran muy populares, también el peón, juego de mano que requiere una concentración mental extraordinaria, comienza a la puesta del sol y se juega durante la noche de los descendientes de Hachaman en la época de hoy. Y el otro juego se jugaba por los hombres y ahora se han establecido también equipos de mujeres. Hoy se interpretan canciones y bailes para entretenimiento, para ceremonias y eventos especiales, y la mayoría tenían un aspecto espiritual. Las canciones eran una forma de transmitir el conocimiento y las tradiciones orales. La historia de creación y orígenes de planetas eran conservados en canciones y ceremonias. Algunas canciones y ciclos podían tomar varias noches para desempeñar. Hoy las canciones están desempeñadas en ceremonias y eventos especiales y los cantantes especialmente entrenados se llaman para estar en los entierros y funerales que duran toda la noche. Una tormenta perfecta. El periodo de la misión fue entre 1769 y 1821 y fue el fin de los pueblos y tradiciones de los Ahachamen. La primera misión en las tierras Ahachamen fue establecida en 1776. Los Ahachamen fueron forzados a mudar sus pueblos y forma de vida, y además de las enfermedades infecciosas, sufrieron el shock cultural y también la decimación de su cultura por el cambio de comida, tipo de trabajo, también pérdida de libertad. Se les prohibía practicar su religión o cultura religiosa y eran castigados por quebrar las reglas. Padre Antonio de la Concepción, de la Misión San Miguel, llenó de ira a sus contemporáneos por el reporte del vicerrey de México que la orden franciscana era cruel hacia los indígenas. Se declaró que él dijo esto y se lo retiraron de California. La respuesta al shock cultural, al maltrato, la pérdida de identidad cultural, bajo tasa de nacimiento, enfermedades, resistencia esporádica y también una revolución sin éxito. A pesar de esta historia, muchos descendientes de los Ahachamen son católicos y no es para ofenderlos a ellos. El periodo rancho mexicano comenzó con la Revolución Mexicana de España. Bajo el gobierno mexicano, los Ahachamen fueron sacados de las misiones y con pocas excepciones las tierras prometidas a ellos fueron dados a peticiones mexicanas.
Muchos hombres ajachamen eran vaqueros en los ranchos, mientras que las mujeres a veces estaban en las haciendas limpiando y cocinando. En 1833, la comunidad de la misión de San Juan Capistrano fue formada como pueblo libre, uno de los 4 únicos en California. Ahora los que quedaban de la familia Sahachamen podían cultivar tierras pequeñas como pueblo independiente, pero bajo un administrador mexicano. Para 1841, menos de 100 Ahachamen quedaban en el sitio y el pueblo fue desbandado. Las familias Ahachamen escogieron cuáles terrenos querían y el resto de las tierras fueron abiertas a los habitantes, y también en los próximos años perdieron la mayoría de sus terrenos, los Ahachamen. El periodo americano comenzó en 1848. Estos fueron tiempos caóticos. Los españoles y mexicanos estaban principalmente aislados a las áreas costeras. Ahora los que vinieron a cultivar, los de bosque, invadieron las montañas, los valles interiores. Entonces empezaron a despejar los bosques, a drenar los pantanos, a cercar las tierras, mientras que las plantas y la casa necesaria para los indígenas eran destruidos. Además de la hambruna, los indígenas recibieron violencia, y el único buen indígena es un indígena muerto. Los gobiernos federales y estatales reembolsaron las milicias civiles por sus municiones, armas y caballos para cazar y matar a los indios. Las leyes de trabajo, se podía declarar que un indio se ha puesto en la cárcel, declarado como un vagrante, y trabajaban sin paga para remediar su multa. Las mujeres indígenas y los niños eran frecuentemente explotadas. Más tarde, los niños indígenas fueron enviados a internados de indígenas, donde fueron separados de sus padres y de sus comunidades, donde los uniformes y su apariencia fue alterada para ser más como americanos. No pudieron hablar su idioma, su lengua natal, y fueron enviados a trabajar como siervos, como un programa vocacional. Muchos de los descendientes Ahachamen en Riverside fueron a la escuela de internados. Los siervos de Ahachamen tuvieron imágenes negativas. Se consideraba que eran inferiores tecnológicamente, dócil y pasivos, y sin poder ayudar en la dominación europea. Esto es debido a el fanatismo europeo de la España de 1600 y la perspectiva de ese tiempo de los europeos de la civilización occidental, que representaba la cima de la evolución. Y los siglos XVI a XX fueron caracterizados por el impulso a conquistar, colonizar y explotar. Y la medida de unas personas era de acuerdo a los logros tecnológicos, riquezas y agresión. Como niño que se crió en California, los indígenas de California no usaban mucha ropa, que eran tímidos y cavaban las cosas con palos. Los inmigrantes, llamados los indígenas de California, indios más grandes. Esto no era una expresión de admiración. La connotación era que eran retrasados, primitivos, y que no sabían mejor que nomás cavar para raíces, para vivir. No eran como los indígenas de las praderas, que atacaban a los pioneros cuando entraban en California. El hombre en el bonete es
el jefe Clarence Noble encontró que fuera necesario de usar regalia de los indios de la pradera cuando se conoció con funcionarios de Washington, D.C. para perseguir los reclamos de tierra de los pueblos Ahachamen, si no, no lo iban a reconocer como un nativo americano. Los niños en las fotos se criaron en el rancho de Santa Margarita, ahora Camp Pendleton, donde su papá, José Oliveras, fue un foreman. La pareja en la parte de abajo es José y Olivana Oliveras en 1972, en su aniversario de matrimonio número 50. Los Ahachamen de hoy son personas empresarias, son enfermeras, son doctores, son educadores, trabajadores en construcción, y etc. Muchos también son orgullosos y practican su herencia nativa. Durante los tiempos turbulentos, una serie de los líderes Ahachamen ayudaron a la cultura a perseverar. Desde ese entonces, una variedad de líderes han tomado diferentes reglas para la mejoría de la tribu Ahachamen, para renovar el conocimiento, la cultura tradicional y la preservación del precontacto de los sitios arqueológicos. Pane es el lugar de los ancestros, está situado en Camp Pendleton, en la boca de San Mateo Creek, y en el tiempo del contacto de San Mateo en últimos de 1700, Pange era los pueblos Ahachamen con una red social grande que era toda la amplitud del territorio. Los descendientes Ahachamen se trazaron directamente a hermanas de Pange, que son mencionados en la misión de San Juan Capistrano en el complejo de 1981 representó Pange. El pueblo fue figurado en el Registro Nacional de Lugares Históricos del pueblo. Los Ahachamen lo consideran como una propiedad cultural histórica y un sitio sagrado. A pesar de que las personas fueron forzados durante el tiempo de las misiones, y con la secularización de las misiones se convirtió en una parte de Rancho Santa Margarita. Y Camp Pendleton, y nunca fue olvidado en Camp Pendleton. Hubo historias de sweat lodges y ceremonias en los 1930. Hubo oraciones y meditaciones y las ceremonias durante los 1980s. Hubo también las diferentes cosas que pasaron, y también fueron, los Ahachamen continuaron con la conexión a Pange. Esta celebración de primavera, en celebración de protección y preservación, está abierta al público y ha sido celebrada en Pange todos los marzos desde 2008. Las pérdidas continúan. Se estima que el 90% de los Ahachamen, de los sitios ancestrales, han sido destruidos para dar paso al desarrollo. Los sitios sagrados de Pange fueron amenazados por el montaje de vehículos pesados de orugas. Esto fue exitosamente detenido por la coalición de San Onofre, que incluyó la coalición de Ahachamen para proteger a los Pange. Actualmente, el pueblo de los complejos de Pange son amenazados por
el programa de Sierra Training de Camp Pendleton usado como un área de asamblea para diferentes vehículos pesados de orugas. Los datos arqueológicos muestran que el complejo fue ocupado por un clan de orientación marítima. Fueron marineros expertos que pescaban, cazaban y cruzaban en canoas de balsa a las islas de Channel Islands. El Diemen está localizado en San Juan Capistrano. El anciano en la foto es Luis Robles. Los moños y cintas de oración incluyen tobacco y, a pesar de los esfuerzos de los miembros tribales, la cultura y la preservación de California y Sierra Club, los sitios sagrados, la fuerza laboral. Este sitio ha sido completamente destruido por la construcción de instalaciones de deportes, incluyendo un gimnasio, una pileta de natación y campos de juego para una preparatoria católica que irónicamente fue nombrada por el padre Junípero Serra, el que estableció las misiones que llevó a las destrucciones de los indígenas de California. El nuevo pueblo de Putidem no fue confinada a esa área. Las porciones del pueblo extendido han sido descubiertas por el camino y por San Juan Capistrano, el noroeste, en la parte abierta. En 2014, el Consejo Municipal de San Juan Capistrano se reunió para conversar sobre el patio de juegos y los patios atléticos. La Alianza de Preservación de Ahachamen fueron probados y hicieron que lo hagan un parque cultural honrando a los nativos americanos que desarrollaron la misión y las partes y las porciones. Tomó 14 años y muchos retrasos, pero en 2022 el parque interpretativo de Putidem finalmente fue construido. ¿Por qué es importante aprender sobre los indígenas de California? ¿Qué pasó con los indígenas de California? Es una alegoría para el trato inhumano de seres humanos. Hay una lección que debe ser aprendida para nuestra historia compartida de California. Espero que esto traiga un conocimiento más profundo, no solo de los nativos americanos, pero de toda la humanidad. Los indígenas de California no eran primitivos ni retrocedidos, fueron mal entendidos por su relación en la naturaleza y por su creencia. ¿Por qué es importante aprender sobre los indígenas de California? Es importante para las 7 generaciones del futuro. Los indígenas de California fueron las primeras personas que vivieron en California y vivieron por miles de años. Se adaptaron a muchos cambios ambientales que estamos encarando hoy, como por ejemplo sequías, cambios de clima y aumento del océano. Por ejemplo, los datos de anillos de bosques mostró que duró una sequía 150 años de 1811 a 1250. La vista de los humanos es que los humanos son parte de la naturaleza. La tierra es el río de vida. Todos los animales y muchas criaturas inánimes y objetos tienen espíritus, y como humanos que tratan de ganarse la vida, los ancestros responden a las oportunidades y límites del ambiente diverso de California, con ingenuidad, un sentido de humor y amor. Así que, ¿qué es lo que uno puede hacer para ayudar?
Pueden trabajar juntos con la comunidad Ahachamen y organizaciones culturales y ambientales para proteger el medio ambiente y los sitios sagrados de los antepasados. Rechazar antiguos estereotipos sobre los nativos americanos y unirse a la Alianza para la Preservación de los Recursos Culturales de California, una organización orgánica de nativos americanos, arqueólogos, historiadores, ambientalistas y personas interesadas. Son interesantes también, trabajando juntos para preservar los sitios arqueológicos y otros recursos culturales. Gracias. Gracias, eso fue bien interesante y agradezco la información profunda que ha proporcionado. Voy a hacer las cosas un poquito diferente que lo hacemos y terminar la diapositiva y luego hacer nosotras dos en la pantalla, y eso va a dar una oportunidad para que las personas agreguen cualquier pregunta que tengan a las casillas de preguntas y respuestas. Así que en este momento yo nomás quiero asegurarme de que todos en este llamada de Zoom o escuchando la grabación, que escuchen que entonces interactúen con los corredores. Nuestra geografía está expandiéndose. Se extiende por toda la costa y incluye los miles de acres de la red de tierras preservadas y aguas. Talbert, no Talbert, pero Fairview Park y el parque regional entre medio. Nuestra geografía es más grande, pero tenemos oportunidades para interactuar específicamente en el parque Fairview el tercer sábado del mes, y también hacemos una limpieza de la desembocadura del río de Santa Ana en la playa, en la desembocadura del río, que fue íntegro a los pueblos indígenas. Es el cuarto sábado del mes. Si sacan su teléfono y hacen escaneo del código QR, pueden conseguir más información sobre esos eventos. Por supuesto, también les alentamos que se inscriban a nuestra boletín, que lo enviamos mensualmente. No mandamos demasiadas veces, solo una vez al mes. Información será publicada en el chat en un momentito, nomás para involucrarse aquí. Así que voy a parar de compartir la pantalla. Y esto nos va a dar una oportunidad, Pat, de tener un poco de interacción entre nosotros y la audiencia a través de las preguntas y respuestas. Así que primera pregunta que está entrando de Armando tiene que ver con algo que usted mencionó bien temprano en la presentación. Agradezco la paciencia, Armando, que estamos respondiendo tan tarde a su pregunta, pero ¿puede explicar un poquito más de lo que son filos, de los lenguajes? Estaba hablando de los lenguajes. Un filo es es el lenguaje principal. Es como si uno está mirando a las clasificaciones de las cosas, así que filo es la parte superior, es la parte más arriba del lenguaje, y debajo de eso están las diferentes de las familias. Así que es un sistema de clasificación. Así que muy bien, gracias. Tengo también una pregunta de parte de Steve. ¿Qué lenguaje hablan los Sahachamen? Ese fue el Taki lenguaje de Yukistaken, de la familia. Y una pregunta de seguimiento es: ¿las personas todavía hablan ese idioma y qué sabemos de este idioma? Sí, están aprendiendo a hablarlo. Sí, no se permitía hablarlo por mucho tiempo, así que generaciones se perdió, pero hay, ¿qué se llaman? Cilindros, que son como un tipo de
tocador de disco, y algunos antropólogos tenían a personas nativas que hablaron en estos y se celebraron en el Smithsonian, así que los Sahachamen y los Gabrieliño y otras tribus han estado teniendo acceso a estos, así que están aprendiendo cómo recrear su idioma, porque algunos de los ancianos pudieron transmitir a través de los cuentos, de las historias, de los cantos, pero están aprendiendo el idioma una vez más, porque que se borró todo eso. Y puede mencionar un poquito, puede explicar un poquito de el borro cultural. Es una de las prioridades de la administración de Newsom, de asegurarse de que las tribus se traigan a la vanguardia de las discusiones de restauración o de tierras o de adquisición. Hay muchas formas que podemos combatir cómo se ha borrado la cultura, y ha dado un par de ejemplos, pero ¿cuáles son las cosas bien concretas que puede hacer la gente hoy que combatan la tacha cultural? Bueno, eso es algo difícil. Lo que uno puede hacer es tener eventos que educan a las personas, porque yo hablo con la gente y dicen que hay indígenas todavía que no entienden que hay estas personas tribales, Ahachamen, Graveliño, hay varias tribus que están funcionando, que están practicando sus formas tradicionales. Así que creo que es importante educar a las personas, y con tal de lo que pueden hacer es para apoyar, si hay legislatura para pasarse. Yo estoy leyendo sobre regresando las tierras, repatriaciones a los afroamericanos, y creo que eso es maravilloso, pero me pregunto qué tal de los primeros habitantes que estuvieron aquí. Y estoy viendo pruebas de regreso de tierras, de terrenos. Tuve el privilegio de visitar un sitio de 12 acres en el este de Los Ángeles, y está dedicado a Vira Rocha, que fue la presidente de los Gabrielinos Yoyone, la tribu, y tomaron 12 acres, plantaron plantas nativas, tienen niños escolares que vienen y aprenden sobre las plantas, así que más cosas como esas tienen que ocurrir, y tienen que tener esa comunidad más amplia de apoyarles cuando estas cosas surjan. Así que los indígenas costeros perdieron toda su tierra, era demasiado valiosa, y el gobierno federal ha sido delincuente en no reconocer estas tribus, porque entonces tendrían que darles tierras en alguna parte. Entonces, si estas cosas surgen, de unirse y apoyar los Ahachamen, los Gabrielinos, estas tribus costeras, había 21, ¿cómo se llaman? Perdí lo que estaba pensando. Hubo 21 tratados que fueron quebrantados, dados a los Ahachamen, a las personas Ahachamen. Así que hay muchos problemas ahí. En cualquier momento que las personas puedan educarse más. Y Banning Ranch está haciendo un trabajo maravilloso, porque están invitando y trabajando con los Ahachamen y los Gabrielinos en esa tierra. Y también en Fairview Park, así que eso también es bueno. Agradezco eso. Quiero asegurarme en términos de educación que mencionó la palabra repatriación. ¿Puede explicar la diferencia entre eso y rematriación? ¿Y qué? Rematriación. Hemos escuchado ambos usados. Bueno, repatriación es tratar de regresar y enmendar lo que ha ocurrido, remediar lo que ha pasado en el pasado, ¿no?
de regresar el terreno, las tierras, el dinero o recuperar esas tachas y esas injusticias del pasado. ¿Cuál es la otra? Explícame esa a mí. Bueno, yo escuché que tiene que ver diferentes connotaciones a diferentes entidades tribales, así que quería ver si usted tenía un conocimiento de las diferentes en las dos. Si no tiene, está bien. Bueno, voy a llegar a otra pregunta que surgió. ¿Cuáles son las fuentes de fotos? Y esta fue de su presentación. Parece ser que las fotos al azar fueron reunidas para desplegar las tribus. Sin embargo, usted puede confirmar si son precisas a las tribus que fueron presentes hoy. Estas personas, estos cestos, estos vestidos, la presentación, las fotos fueron como generalizadas. ¿Qué puede decirnos de estas fotos? Bueno, son cosas que Rebeca y yo recopilamos y hicimos lo mejor que pudimos porque realmente no podemos regresar al pasado y mostrar las cosas que estaban en el pasado. Pero estas cosas eran lo que yo y ella estamos tratando de hacer, de poner para que ilustre lo que estábamos viendo, lo que estábamos haciendo. Muy bien, agradezco eso. Sí quiero traer a luz otra oportunidad para involucrarse en términos de activismo local. En Irvine está el Museo Indígena que está siendo trabajado. ¿Puede darnos un poquito de contexto para eso? Y lo que deberíamos saber, cómo podemos participar. Nosotros estamos tratando de conseguir un museo de historia natural e indígena. Estamos mirando al Great Park como sitio por la accesibilidad. Hay una estación de tren allí y la visibilidad. Va a costar $100 millones y entonces necesitamos algunos billonarios, multimillonarios que nos ayuden a construir eso. La ciudad de Irvine dicen que ellos van a considerarlo para su para su segundo plan de desarrollo. Están trabajando en la primera hora y lo que queremos hacer es desarrollar y construir un museo que sea principalmente dirigido por las personas indígenas. El Museo Audrey hace esto muy bien y que tenga oficinas e instalaciones para que ellos, para las exposiciones y ayudarían a planear también las exposiciones para que sean apropiadas culturalmente. Así que estamos pidiendo a las personas que firmen peticiones cuando tenemos una mesa en uno de los eventos. Y, por ejemplo, en Heritage Park, de personas a dinosaurios, de dinosaurios a personas, y otras de los eventos similares en Panhe. Y hemos usado esos para nuestra ventaja y la coalición, para si alguien quiere unirse a esa coalición. Estoy feliz de compartir mi correo electrónico para que puedan unirse. Realmente necesitamos personas que trabajen con nosotros. La persona para eso es Mel Shens. Tuvimos una reunión con Katrina Foley de la Junta de Supervisores de Orange County y ella parece ser que nos va a apoyar en eso. Y entonces esto ha ocurrido por años y años porque Orange County es el único condado de su tamaño que le falta un museo de historia natural. Y las personas tienen que llevar a sus hijos, a sus niños a Los Ángeles o San Diego. Y hay un depósito lleno de artefactos, miles de artefactos y millones de fósiles que fueron excavados bajo CEQA, la ley de calidad ambiental de California, y supuestamente iban a ser excavados para el beneficio e inspiración de las personas.
pero están en un depósito, en un almacén, no tienen las capacidades para hacer exposiciones o que el público venga a verlos. Así que esa es otra razón, una parte importante de por qué queremos que el museo se establezca para que puedan ver estas cosas que fueron excavadas, para que puedan disfrutarlas. Excelente, gracias. Y hay un par de preguntas específicas a Banning Ranch, y yo estoy pensando que están hablando sobre la conservancy en vez del terreno. ¿Qué prácticas está tomando Banning Ranch para terminar las prácticas coloniales ambientales y cómo es que actualmente están apoyando a los pueblos Ahachamen? Muy buenas preguntas. Nosotros estamos tratando de interactuar directamente con las varias tribus que tienen representación local, tanto la presidente Terry Walsh y yo hacemos todas las reuniones que podemos en el calendario, pero Mountains Recreation and Conservation Authority, MRCA, que es el titulario de Randall Preserve, está trabajando para tener acceso tribal y plan de compromiso tribal, así que esa pregunta es mejor a ellos que a nosotros, porque nosotros no somos dueños ni gestionamos la tierra, así que si las personas están interesadas pueden conseguir más información en nuestro sitio web en MRCA y contacto a ellos. Estoy consciente del tiempo, así que quiero ser muy respetuoso del tiempo de todos. Quiero agradecer a Pat y Mercedes por participar y Paul por haber organizado todo esto. Tuvo una emergencia de último minuto él. Gracias por el trabajo de todos. Y dentro de una semana vamos a tener esta presentación publicada en inglés y español en nuestro canal de YouTube, y pueden acceder a eso en nuestro sitio web en banningranchconservancy.org. Así que gracias a Pat. Vamos a verte en el campo seguramente. Hasta luego. Gracias. Gracias por invitarme.